Hola amigos y amigas de la Nación, soy Fernanda Matarrita y les quiero presentar Storytime, un proyecto en el que vamos a presentar diferentes historias, nuevas historias de figuras que ya todos conocemos. En esta primera oportunidad me acompaña Luzania Víquez, presentadora, locutora, relacionista pública, y con ella hoy vamos a hablar acerca de cómo es la vida después de superar el cáncer. Luzania, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola Fernanda, no, un placer, con muchísimo gusto, más bien muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y bueno, aquí estoy para servirles en lo que necesiten y en lo que quieran conversar, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, para poner un poco en contexto, recordamos que hace un poco más de 8 años tenía usted 26 y le Ujú, diagnosticaron cáncer de mama. ujú. Retomemos un poco ese episodio. Sí, bueno, básicamente es tal cual lo estás mencionando. Yo estaba, podríamos decir, como vive cualquier persona de 26 años, ¿verdad? Que uno va como en jet ski así súper intenso y ya uno tiene como, según uno, estipulado en la mente qué es lo que quiere alcanzar y a dónde va y en qué momento y todo el asunto. Y de repente sí, la vida me hizo un alto en el camino. Me diagnosticaron con cáncer de mama en primer grado. Yo me había revisado en, digamos, una primera vez y me habían dicho que no era nada, que tomara vitamina E, que eso era normal. Y yo tomaba, pero esos tarrotes de vitamina E, pero la pelotita nada que se deshacía, nada que se deshacía. Y por cuestiones del destino y bueno, por ángeles que Dios le pone a uno en el camino, como unos 2 años después, un año y medio después tal vez, ya me fui a chequear nuevamente. Me habían hecho una biopsia que salió sospechosa y ya después me dijeron que sí era cáncer, como les decía, en primer grado. Y en ese momento ya tenía 26 años. Entonces, básicamente ahí fue donde comenzó, podríamos decir, mi gran batalla, ¿verdad? Que es la lucha para vivir, para estar hoy acá presente. Eh, bueno, y siempre has hecho mucho énfasis en esto de el autocuidado, estarse revisando, porque lo que encontraste fue una pelotita muy pequeña esa vez. Sí, exacto. Sí, vieras que yo por eso soy muy enfática porque, Fernanda, si a mí me hubieran dicho, mira, parece que no es nada, pero venite en 6 meses y te revisamos otra vez, entonces yo lo hubiese hecho así. Pero el mismo médico me dijo como, no, tranquila, usted está muy joven, eso es muy normal, las mujeres jóvenes que no han tenido hijos y que no han dado de mamar, eso es súper normal. Entonces yo me quedé como súper tranquila, ¿verdad? Súper tranquila, aparte de que yo nunca me imaginé que fuera a ser un cáncer. Entonces, hoy por hoy yo trabajo mucho diciéndole a la gente que es importante, que es necesario que se revisen, ¿verdad? Eso deberíamos, como el carro, tenemos que hacer el RITEVE, nosotros anualmente deberíamos de hacernos nuestro RITEVE del cuerpo. Por ejemplo, algo que en lo que yo trato, Fernanda, de hacer mucho énfasis siempre, hay mujeres que dicen, no, yo me hago el autoexamen, Uh -huh. ¿verdad? Y piensan que con eso es suficiente, ¿verdad? No, es que yo no tengo más de 40, entonces no me puedo hacer mamografía. Y yo les pregunto, ¿y el ultrasonido? El ultrasonido usted se lo puede hacer desde que tiene 20 años. ¿Por qué? Porque a través del autoexamen hay cosas que no se pueden detectar. O sea, uno en el autoexamen, ya cuando uno detecta algo es porque ya está ahí. Entonces, a través de un ultrasonido, o bueno, si ya tenemos más de 40 y lo podemos complementar con una mamografía, vamos a tener como un panorama más amplio. Pero eso hay que hacerlo, yo diría que siempre. Lo que pasa es que existe una cultura que está mal en realidad, de que yo me voy y me reviso, ¿verdad? En el tema de las mamas o el tema de lo que sea, cuando yo ya siento un dolor, ¿verdad? La persona cuando va a revisarse el estómago, a hacerse una gastroscopía, cuando ya cualquier cosa que toma le genera acidez y todo, dice, ay, hay algo que anda mal. Pero ¿por qué no hacerlo anualmente? Porque en vez de invertir que en el cabello, que esto, que lo otro, no invertimos también en nuestra salud, en cuidarnos, en chinearnos. Sí, recuerdo que fue un proceso totalmente fuerte, realmente, como decís, fue una lucha. Pasaste por radioterapia, por quimioterapia, perdiste tu cabello, fueron momentos complejos. Y entonces ahora te quiero preguntar,
cómo es la vida después de sobrevivir al cáncer, porque si bien en Costa Rica tengo entendido, según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay un 85% de sobrevida del cáncer, pero bueno, hay un 15% de personas que no lo logran. Bueno, afortunadamente vos lo lograste. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo cambió todo? Vieras que Fernanda, a ver, ha cambiado muchísimo y a veces cuando yo hablo de esto, la gente a veces me pregunta, ¿pero qué era? ¿Que usted antes era muy loca o vivía muy, ¿verdad? ¿Cómo vivió usted antes? ¿Verdad? Como que la gente tiende a hacer esa comparación, ¿verdad? Yo siempre he sentido que yo soy una persona muy espiritual, siempre he hecho ejercicio, me he cuidado con lo que como, etcétera. Pero hoy por hoy, Fernanda, soy más consciente de eso. O sea, no sé ni siquiera con qué palabras explicarles. O sea, yo soy más consciente. Yo hago ejercicio y yo no hago ejercicio como cuando yo tenía 22 años. Que, ay, qué lindo estar delgada. Que, no, no, no. Yo hago ejercicio porque cuando yo hago ejercicio yo digo, ay, qué rico, mi cuerpo se está oxigenando, mis pulmones están trabajando, el torrente sanguíneo está corriendo. O sea, yo me hago un análisis ahí, ¿verdad? Con el de arriba que ustedes ni se imaginan. Igual hasta con lo que como. No es que, como que cuento las calorías ni nada de esas cosas, pero digamos, el hecho de que yo decida qué como y qué no como es una manera de amarme, de cuidarme, de proteger mi cuerpo, porque Dios me dio una segunda oportunidad de vida. O sea, sería el colmo que Dios me dé una segunda oportunidad de vida y que uno viva igual o peor, ¿verdad? Entonces, soy una persona muchísimo más agradecida, agradezco si llueve, agradezco si hace sol, agradezco el ir al baño, agradezco cada cosa, por mínima que parezca, la agradezco. Porque algo que creo que no sucede a los seres humanos, a veces es algo, no quisiera decir inevitable, pero podríamos decir que muy común, es que damos las cosas por sentadas, ¿verdad? O sea, yo llego y enciendo la luz y yo hago de cuenta que la luz se va a encender. Y hasta el momento en que la luz no se enciende, yo digo, ah, mira, que hay un problema eléctrico, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces yo digo, ¿por qué no vivir siempre agradeciendo? ¿Por qué no vivir siempre con afirmaciones positivas? Que es mucho de lo que nos ha pasado, perdón, Ajá, ahorita con esto de la pandemia y el coronavirus, que las claro. personas se dieron cuenta del valor de un abrazo, del valor de compartir con la familia, con un amigo. Son estas pequeñas cosas que siempre están presentes, pero que damos por sentadas. Exacto, exacto, es eso. Entonces yo creo que se trata de eso, de vivir intensamente. Entonces yo, la Luzania de hoy, digámoslo así, es una Luzania que está más llena de gratitud. Vivo cada día, no sé si como si fuera el último, pero muy intensamente. Valoro mucho un abrazo, valoro cada día que puedo respirar. O sea, yo desde que en la mañana abro los ojos digo, gracias Dios, hoy va a ser un gran día. Entonces, yo creo que eso es necesario, porque si uno no hace un cambio, entonces yo siento que no se está aprovechando al máximo esa segunda oportunidad. También te ha tocado adaptarte y en lugar de ponerte a, no sé, a quejarte porque somos humanos y a veces pasa esto de que nos frustramos, nos enojamos, eh, que te has adaptado. Y lo digo por el caso de la manga que usas para poder hacer los ejercicios que querés. Sí, 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 es que lo que pasa con ese tema es que a mí, cuando me operaron del cáncer de mama, que a mí me hicieron una cuadrantectomía, me extrajeron 27 ganglios del lado izquierdo. Entonces, para explicarlo, digamos, no tan técnicamente, mi brazo izquierdo no es tan fuerte, digámoslo así, como el derecho, porque prácticamente no tengo sistema linfático, entonces tengo que cuidarlo mucho. Entonces, esa manga es una manga de compresión que me protege el bracito para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Si tengo que ir al súper a comprar cosas o tengo que alzar algo, tengo que generar alguna fuerza o si me tengo que montar en un avión, etcétera. Entonces, de esa manga es como mi mejor amiga, porque la tengo que usar muy a menudo. Los médicos una vez me dijeron que tenía que usarla todos los días, pero la verdad yo lo fui midiendo y dije, bueno, si no estoy haciendo ningún ejercicio, entonces no la uso. Cuando hago ejercicio y cuando yo sé que estoy esforzando mi bracito, siempre la uso, porque si no se le puede hacer uno una inflamación, un linfedema. Ya en algún momento me pasó, gracias a Dios el brazo volvió a su normalidad, pero hay mucha gente que el bracito no le vuelve a la normalidad, le queda inflamadito.
Entonces, tengo que cuidarlo mucho porque no quiero que me vuelva a pasar. En este proceso, Luzania, nos vamos para atrás y todavía en la actualidad, porque entiendo que periódicamente te están revisando para ver cómo va todo. Vimos que lo que te pasó es algo que no exime a nadie, porque bueno, una mujer joven, una mujer bella, reconocida y te enfrentaste a una enfermedad que puede resultar mortal. En este proceso te encontraste con lo esencial de la vida, o sea, dijiste, eso es lo que realmente importa para mí. Sí, sí, porque uno aprende, Fernanda, a darle valor a lo que valor merece, ¿verdad? O sea, es muy interesante. Yo estoy segura que eso es obra de Dios, ¿verdad? Eso es obra de Dios. Pero, por ejemplo, el cabello, las uñas, las pestañas, todo lo que a uno se le cae, eso pasa a segundo plano, ¿verdad? Pasa a segundo plano porque vos querés vivir y porque de alguna manera sabes que es temporal, ¿verdad? O por lo menos yo quise verlo así, digamos, sí, el pelo se cae, pero crece. Las cejas se caen y crecen, las uñas se caen y vuelven a crecer. La mama, existen reconstrucciones, o sea, hasta en la caja, o sea, a mí me reconstruyeron en la caja. Entonces, en realidad, mis cicatrices, mis operaciones, en realidad son heridas de guerra, ¿verdad? Yo lo veo así. Sí. Y todo cambia, todo es temporal y no somos un cáncer andante. Entonces uno aprende a eso justamente que decías, como a darle valor a las cosas realmente importantes, a lo esencial, al hecho de tener a la familia cerca, a tener amor, a dar amor incluso en ese momento. Y también la parte espiritual crece tremendamente, o sea, tremendamente, no tenés una idea, uno aprende a sentir y a ver a Dios de una manera casi que inescrutable, muy bonito. Volviendo al tema físico, Luzania, porque sí, lo decís, yo realmente no podría decir que entiendo por testimonios de otras personas, más o menos uno entiende lo difícil que debe ser perder el cabello, las uñas, las pestañas, pero como decís, esto vuelve a crecer, vuelven a salir, pero en el caso de una mastectomía que es tan invasivo y debe ser un proceso muy duro para las mujeres, ¿qué podrías decir a mujeres, jóvenes, señoras que ahora mismo estén pasando por una situación similar? Bueno, Fernanda, yo voy a ser muy honesta. Mastectomía como tal, bueno, no fue lo que me aplicaron a mí. Digamos, a mí lo que me hicieron fue una cuadrantectomía, que eso quiere decir que me extrajeron, digamos, una cuarta parte de la mama. Pero claro, hay muchas mujeres que les hacen una mastectomía y que su vida se viene abajo. A veces hasta doble, las dos Sí, mamas. exacto, que es bilateral. Entonces, a ver, yo creo que aquí tenemos que concentrarnos en lo que valemos como mujeres. Todo empieza desde adentro, ¿verdad? Yo no puedo proyectar lo que yo no tengo. Yo les pregunto, ¿ustedes valen un par de mamas? En serio, o sea, ¿ustedes valen un par de boobies? Entonces, si no tienen boobies, no valen nada. No, o sea, nosotras valemos más que eso. Y ahora, la ciencia, sé que esto puede sonar trillado, pero la ciencia es maravillosa y Costa Rica tiene un sistema de salud, ¿verdad? De médicos impresionantes. Entonces, hasta eso, si una mujer dice, bueno, no me siento cómoda, porque sí y punto, no me siento cómoda, se hace una reconstrucción. En la caja las hacen. Es un proceso, podríamos decir, intenso, ¿verdad? No es como que yo me levanté y ya ahora tengo la reconstrucción hecha, o sea, es un proceso. Yo para mi reconstrucción tuve que esperar casi 3 años, pero vale la pena. Entonces, si alguna quiere hacerlo, lo puede hacer, pero yo creo que eso es algo que va más allá, Fernanda. O sea, yo no puedo determinar mi valía como ser humano por los senos o por un trabajo, o si soy gerente o si soy ayudante. Entonces, bueno, valgo más o menos por dependiendo del puesto que tengo o lo que gano. No, mi valía como ser humano va más allá de un cáncer, más allá de un puesto, más allá de una maestría, de un posgrado, de lo que a veces mucha gente piensa que es lo fundamental, ¿verdad? En el valor de una persona. Entonces yo creo que cuando encontramos ese tipo de personas, deberíamos de revisar qué tenemos por dentro y trabajar primero eso para poder trabajar lo de afuera. ¿Cómo fue ese proceso? 3 años esperando una reconstrucción. ¿Cómo te fortalecías cada día para aceptar
la realidad para darle más importancia a lo verdaderamente importante que decís? Desde todo, digamos, yo tengo la característica, podríamos decir, que siempre he sido como muy vanidosa. Entonces, por ejemplo, yo sabía de que una la tenía pequeñita y que la otra, pues no voy a decir que grande, porque nunca las he tenido grandes, pero digamos que estaba de un tamañito ahí más normalito. Entonces yo trataba de usar ropa de repente no tan ajustada para que no se marcara tanto y trataba de enfocarme en otras cosas. Por ejemplo, siempre me ha encantado el maquillaje. Entonces yo me maquillaba, incluso cuando estaba con la quimio, yo me ponía las pañoletas de diferentes maneras y les hacía trenzas y les incorporaba flores y digamos, si andaba una pañoleta morada, me ponía morado también en los ojos. En ese Siempre momento... la esencia, Sí. sea En lo ese que sea. momento se utilizaba, ya ahora no hagamos eso, chicas, pues, eso es otro taller, ¿verdad? Otra cosa, pero a lo que quiero llegar es que yo trataba de enfocarme en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas y no en el seno que me faltaba, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está parte de los secretos. Luzani, aprovechando esta conversación, quisiera preguntarte en qué momento de tu vida estás, cómo te sentís ahora. Estoy, a ver, ¿cómo lo puedo definir? Estoy en una etapa de mi vida llena de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Estoy feliz, pero estoy aprendiendo mucho y trabajando muchas cosas que sé que tengo que trabajar. La vida no es color de rosa, las cosas a veces no son como las planeamos o como las diseñamos en nuestra cabeza, pero sigo pensando en que como seres humanos tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al cambio, ¿verdad? Porque si vivimos empeñados en que suceda algo que queremos o que planeamos, no vamos a ser felices y no vamos a tener la posibilidad de ver otro montón de cosas lindas que nos depara la vida. Entonces estoy en un proceso que ha tenido mucho dolor, ¿verdad? Pero también ha tenido mucho crecimiento personal, mucho crecimiento personal. Entonces, sigo aquí luchando, sigo en la lucha, pero siempre muy agradecida con Dios por una segunda oportunidad de vida. Muy agradecida. ¿Quisieras hablar más de eso que has estado atravesando? Sí, lo que pasa es, o sea, lo que sí me gustaría como mencionar, como para que no quede así nada más, la quimioterapia me dañó mi reserva ovárica. O sea, me dañó la calidad de mis óvulos, ¿verdad? Entonces, estoy en un proceso en donde yo no sé si Dios me va a dar el don de ser mamá o no, ¿verdad? Ha sido un proceso muy largo, una montaña rusa de emociones, es tratar de entender algo que mi corazón y mi mente no entienden, pero es tratar de vivir en paz con eso y confiar en la divina providencia, ¿verdad? Yo siempre he creído que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, ha sido un proceso muy doloroso, tal vez para quien no ha querido ser mamá de la manera como yo lo he querido ser, no lo puedan entender. Pero para las que siempre hemos tenido ese anhelo desde que somos pequeñas, es otra vez volver a topar con pared. Es otra vez volver a topar con pared y es muy duro. Pero bueno. Tienes 34 años, ¿verdad? ¿O 35. Ya cumpliste 35. Ya voy para 36. Sí. Bueno, muy joven todavía. ¿Qué han Sí. dicho los médicos? Y la ciencia avanza mucho. Estás como en este proceso. Sí. A ver, solo Dios lo sabrá, ¿verdad? Muchos médicos me dicen que no se puede. Muchos médicos me han dicho que si yo quiero ser mamá, tengo que optar por ovodonación, por ejemplo, que es pedir un óvulo. Otros me dan luz, ¿verdad? Entonces, de ellas es todo un tema. Yo ya logré un embarazo natural el año pasado, milagrosamente, ante todo pronóstico, y lo perdimos de 10 semanas. Entonces fue muy doloroso. Pero, volvemos a lo mismo. Por lo mismo yo trato también de cuidar mi cuerpo, de estar bien, de ser muy agradecida y lo que tenga que venir vendrá, ¿verdad? Yo creo que cuando uno quiere ser mamá también hay muchas maneras de ser mamá. Yo le pido a Dios que ojalá pueda ser de manera biológica, pero si no fuera así, pues ya Él me dará la sabiduría y me mostrará el camino. Pero Bueno, sí es un proceso duro. Como contás, el año anterior tuviste la oportunidad se concibió un bebé.
Ujú. Al final no era quizá el propósito de que naciera, pero viste que de alguna manera se podía y bueno, fue otra vez me imagino, un duro golpe. Ujú, sí, 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 sobre todo, a ver, no quiero subestimar a las mujeres que han tenido pérdidas gestacionales, pero es muy diferente que una mujer que tenga todo su sistema reproductivo y todo bien, tenga una pérdida gestacional, a que a uno que le dijeron, mira, es muy complicado, se dé y se pierda, es como, pero se dio antes porque se dio, ¿verdad? Sí. Es como complicado porque no es tan sencillo bueno, pero en 6 meses lo volvemos a intentar. Bueno, lo podemos intentar, pero que funcione solo va a depender siempre del de arriba, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es eso. Pero bueno, ahí vamos, Sí. positiva, contenta, agradecida y yo sé que Dios no me va a desamparar y sé que Y Dios me va como decís, y está súper claro, que lo tenés clarísimo, hay muchas formas de ser mamá. a... Ujú, exactamente, Entonces, sí, exactamente. y como decís, aprovechar, disfrutar esta oportunidad que te da la vida y en este proceso de vida, hacer lo que te hace feliz, que en este caso es buscar una maternidad que puede llegar de distintas maneras. Exactamente. Hay que abrir el corazón también a esas cosas y vivir el duelo de cada etapa, ¿verdad? Que eso es importante, porque una cosa nunca va a suplir a la otra. Nunca, Claro. nunca, nunca, nunca. O sea, ¿verdad? Porque es muy interesante. Cuando la gente se entera de este proceso, eso es un tema muy, muy interesante. Lo primero que le dicen es, ¿y la adopción? ¿Y esto? Como si una cosa quita el dolor de lo otro. Y no, ¿verdad? Son cosas completamente independientes. El dolor o el duelo por una persona que no haya podido ser mamá biológica probablemente siempre va a estar ahí. Y la otra simplemente va a ser una manera de que se realice como mamá, pero este dolor siempre va a estar ahí. Hay que aprender a vivir con él. Entonces, esto también es muy interesante, pero yo creo que por eso, como decía una vez una persona que quiero y admiro muchísimo, me dijo, en tiempos de crisis, no hagas mudanzas. Y creo que esto aplica para todo, ¿verdad? O sea, creo que las decisiones de este tipo o de cualquier tipo tienen que tomarse en frío. Y entonces, eso es lo que estoy haciendo, viviendo el día a día, viviendo intensamente y esperando de descubrir cuál es el camino que Dios tiene para nosotros. Bueno, hablabas de luto, porque es un luto. Por más resiliente que sos, por más positiva que ves la vida, es un proceso doloroso y Ujú, en el que supongo topas con personas o comentarios desagradables. ujú. Sí, sí, de todo hay, ¿verdad? De todo hay, como hay personas muy lindas, muy positivas, muy prudentes, hay personas que se creen con el derecho de hablar y de opinar sobre la vida y sobre las decisiones que uno tome. Hay médicos con gran vocación que son muy empáticos, hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que solamente ven el signo de dólares y hay otros que, recuerdo por ejemplo, el año pasado cuando logramos conseguir ese embarazo contra todos los, ¿verdad? Contra todos los panoramas, me acuerdo que hubo una doctora que me dice, la voy a revisar, me dice, pero eso no va, de una vez le digo que eso no va a progresar, eso no va para ningún lado. Entonces, cada vez que me revisaba cada semana era como para ver cuándo se iba a acabar el embarazo, no para darme luz. Entonces, wow, ahí sí tuve que ser demasiado resiliente porque era como enfocarme en que, ok, hoy estoy embarazada, hoy, mañana no sé, pero hoy estoy embarazada. Sí. Y hoy tengo un embrioncito dentro de mí, hoy, mañana no sé. Y era como tratar de dejar de lado esos comentarios. Yo entiendo, de repente las hormonas y las características no eran alentadoras, pero yo creo que también debemos ser empáticos en la vida, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si uno pueda estar algún día del otro lado, ¿verdad? Claro. Entonces, como dice, la procesión se lleva adentro, no sabemos el dolor que pueda estar cargando la persona con la que estamos tratando. Pero bueno, ya pasó y también fue una manera de Dios de decirme de que si es posible que Es algún posible ovulito quedará. que Sí, podría pasar, sí. sí, que podría pasar eventualmente. Uh-huh. Bueno, Luzania, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio.
la confianza y la autenticidad para hablar de estos temas que no siempre son sencillos, nunca son sencillos. Y bueno, no sé si quisieras compartir algún mensaje como los que compartís en tus redes sociales constantemente a las personas para motivar a las mujeres que quizás están en procesos difíciles, tal vez no de cáncer, pero sí de maternidad o alguna situación compleja. Bueno, a ver, es que habría muchas cosas que les quisiera decir, pero yo creo que lo más importante o una de las cosas más importantes es entender que hay un propósito grande para cada uno de nosotros. A veces ese propósito difiere de lo que nosotros visualizamos, pero no quiere decir que no sea todavía mucho mejor. Y algo muy importante en cualquier proceso es que, perdón que lo diga así tan sincera, pero que utilicemos el cerebro y la empatía cada vez que vayamos a abrir la boca y cada vez que vayamos a escribir algo. O sea, si van a escribir algo debajo de la entrevista, que utilicemos la empatía, porque no sabemos lo que están atravesando las demás personas. Y ojalá que procuremos en la vida, ¿verdad? En la vida, en las redes sociales, en el trabajo, en el barrio donde vivimos, lo que sea, que cada una de nuestras palabras edifiquen. Si Fernanda llega y me dice, mira, Lucy, ¿qué te parece mi blusa nueva? Y a mí me parece que la blusa de Fernanda no es bonita porque a mí, a Luzania, no le gusta, ¿quién soy yo para decirle algo a Fernanda si Fernanda está fascinada con su blusa? Y las personas a veces se creen con la potestad de está muy gordo, está muy flaco, haga esto, hago lo otro, no, entonces adopte, no, entonces haga esto, no, ¿verdad? Para eso Diosito nos dio, yo diría que el razonamiento, el cerebro, ojalá esa espiritualidad para pensar dos veces cuando vayamos a abrir la boca, porque nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir. Entonces yo creo que con eso me despido, de verdad, porque yo creo que eso nos va a servir en cualquier área de nuestra vida. Muchas gracias, Luzania, de verdad, que todo termine de salir bien. Que así sea. Muchísimas gracias, de verdad. Y no, un placer, Fernanda, de verdad, un gusto. Muchísimos éxitos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao.